el presidente Andrés Manuel López Obrador, mira, fíjense, con su vuelo, con sus aviones, pero no por Perú, sino tuvo que hacer un rodeo externo para no tener, dice, problemas o no estar ahí con sus majaderías de parte del gobierno de Dina Boluarte. Y mira, fíjense cómo es, ¿no?, la postura de estos sectores conservadores de la ultraderecha, habiendo advertido ya días antes el presidente de México que no voy a pasar por cielo peruano por tales razones, por tales motivos. Ni así, este gobierno típico con una postura dictatorial, con una postura de odio, ni siquiera poniendo en práctica el sentimiento y el vínculo que tiene históricamente Perú con México, ni siquiera poniendo eso por un mínimo sentido de cortesía, ojo, por un mínimo sentido de cortesía, de respeto al pueblo mexicano, al margen de algunas diferencias entre el gobierno a gobierno, habiendo tomado conocimiento, habiendo tomado noticia de esa advertencia, de ese anuncio que hiciera AMLO, es decir, el presidente de México, no fue capaz a través de la Cancillería de decir de que, bueno, el gobierno peruano, pese a las diferencias, las discrepancias que se tienen momentáneamente en esta coyuntura, le vamos a otorgar todas las facilidades para que dé su paso por el espacio aéreo de Perú. Sin embargo, mira, fíjense lo que ha hecho el gobierno de Perú: guardar silencio, hacerse los tontos, como dicen, los ciegos, los sordos. Y bueno, eso tiene una lectura terriblemente negativa para el pueblo peruano, para el Estado peruano, en el ámbito internacional. Peor aún, en los ámbitos diplomáticos. Peor aún. Es decir, una postura similar, parecido a lo que también ocurrió en una ocasión, en un momento, algo parecido de un golpe de Estado que se dio aquí en Bolivia con Yanín Áñez en contra de Evo Morales. Vizcarra estuvo de presidente acá en Perú en ese año 2019, hacia el 2020, se produjo el golpe. El presidente AMLO envió un avión para recoger a Evo Morales. Sí, él mismo, el presidente AMLO, mandó un avión, mira, fíjense. Eso hacen pues los gobiernos realmente demócratas, los gobiernos que tienen otra mentalidad, otra percepción de los temas internacionales. Ustedes pueden ver así nomás ese tipo de posturas, no. Eso hacen personajes con alto nivel de educación, de cultura, de conocimiento de los temas internacionales, de la diplomacia, del trato que debe haber, ¿no? Muy distinto, muy diferente a cualquier discrepancia de carácter ideológico y político. Envió un avión hasta Bolivia para recogerlo, para salvar la vida de Evo Morales. Inicialmente Vizcarra autorizó, dejó el gobierno pasar, inclusive para abastecerse de combustible. Pero al retorno, para que justamente ya una vez recogido al presidente Evo Morales, el avión mexicano que transportaba, que llevaba a Evo Morales y conjuntamente a la delegación mexicana que vino a recogerlo, no pudo ya abastecerse de combustible en Lima. Entonces todos se preguntan, ¿pero qué ha podido pasar ahí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ya no le permitieron abastecerse de combustible? Hacer una escala en Lima. El gobierno de Vizcarra, el gobierno de Perú en ese entonces le negó fíjense, la posibilidad de poder hacer una escala y abastecerse de combustible, poniendo en riesgo no solamente la vida del presidente boliviano, en ese entonces que justamente había sido objeto, víctima de un golpe de Estado, sino también de toda la tripulación del avión mexicano.
por lo que el avión que vino justamente y que transportaba al presidente Evo Morales tuvo que sobrevolar por la frontera haciendo todo un rodeo, como ahora acaba de hacerlo también AMLO. Y ahí se vio claramente la postura sumisa, la postura de arrodillamiento que tuvo precisamente Martín Vizcarra frente al gobierno de los Estados Unidos por haber cambiado esa actitud, esa postura. Inicialmente le autorizó y en el retorno ya no quiso, se le negó. ¿Por qué? ¿Qué habría pasado? Precisamente porque el gobierno de los Estados Unidos, seguramente el Comando Sur de los Estados Unidos, le hicieron un llamado a Vizcarra de que no le permita el paso, que en el fondo era, bueno, pues, que se les acabe el combustible, no importa que explosione el avión y que bueno, es decir, se ha puesto en riesgo inminente toda la tripulación del avión mexicano que trasladaba a la comitiva de Bolivia y se lo llevaba hacia México. No pudo pasar por cielo peruano. Le prohibieron. Vizcarra, ese es el doble filo, el doble rasero del gobierno de Martín Vizcarra. ¿Se dan cuenta? Algo parecido, algo similar acaba de ocurrir ahora, este fin de semana, con el presidente AMLO, que tampoco ha sobrevolado el cielo peruano. Tuvo que hacer todo un rodeo por las fronteras, al margen del espacio aéreo del cielo peruano. Y Dina Boluarte, Otárola, todos ellos, mira, fíjense, ni siquiera por un mínimo sentido de cortesía pudieron justamente ponerse en contacto con las autoridades mexicanas, decir, no, señores, pese a las diferencias que tenemos, pueden ustedes pasar con tranquilidad, sin ningún inconveniente. Les garantizamos inclusive la seguridad. Eso hace en cualquier otro país democrático, o por lo menos donde se respetan los derechos elementales, fundamentales del ser humano. Pero, como vemos, eso es lo que pasó. Y por eso precisamente hemos puesto en la primera parte, ¿por qué AMLO no pasó por Perú en camino a Chile? Como lo han hecho todos los gobiernos de todos los países, mira que ha tenido un largo recorrido hasta llegar a Colombia. Y de Colombia tuvo que desviar, pero no pasar por cielo peruano, cuando era el paso obligado. De Colombia hacia Chile es un paso obligado por vía aérea, pero no pudo hacerlo. Fíjense. A esos extremos, a esos niveles llega esta cúpula policial militar, esta cúpula de gobierno que está en Palacio y el Congreso, mira, llegan a ese extremo. Así que eso es fundamentalmente la explicación del por qué el presidente AMLO no pasó y se fue hasta Santiago de Chile. Entonces, a propósito